Nos toca seguridad. Están con nosotros la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, el comandante de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés Hernández, y la titular del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco. Entonces vamos a empezar como siempre con Marcela para que nos dé el informe del cierre de mayo, del mes de mayo, desde septiembre a mayo, cuál ha sido la tendencia. Después hablaría la secretaria de Gobernación, luego el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y luego, como siempre pasaríamos un video resumen de las actividades del mes de mayo. Adelante, Marcela. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como acaba de decir la Presidenta, el día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al mes de mayo de 2025, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 8 meses del inicio de la presente administración. En esta primera gráfica mostramos la evolución mensual del promedio diario del delito de homicidio doloso a lo largo de un año, de mayo de 2024 a mayo de 2025. Se aprecia una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos, particularmente desde el inicio de la actual administración. Con el cierre de mayo, podemos informar que este mes concluyó con un promedio mensual de 64.5 homicidios diarios. Si comparamos este promedio con el que se tenía al inicio del gobierno de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que era de 86.9 homicidios diarios, en 8 meses se tuvo una disminución de 25.8% en este delito. La siguiente, por favor. Esta disminución entre el promedio de septiembre de 2024, que como decía, registró 86.9 homicidios diarios, y el de mayo, que registra 64.5, implica una reducción de 22 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024. En la siguiente gráfica se muestra también el promedio de homicidios dolosos ocurridos durante los meses de mayo de los últimos 9 años. Como se puede ver ahí, destacan 2 datos muy relevantes. El primero es que entre mayo de 2021, el año con el mes más alto de la serie, y mayo de 2025 se tuvo una reducción de 33.4%. Y en segundo lugar, observamos que mayo de 2025 es el mayo más bajo desde 2016, lo cual nuevamente evidencia la tendencia a la baja en este delito. Ahora veremos el comportamiento anual. La siguiente, por favor, del delito de homicidio doloso. Como puede verse en la gráfica, desde 2018 se aprecia una tendencia también sostenida a la baja. Si comparamos 2018 contra 2025, se observa una disminución de 29.1%, ya que se pasó de registrar 100.5 homicidios diarios al día promedio durante 2018 a un promedio preliminar en estos 5 meses de 2025 de 71.3 homicidios diarios. A continuación, presentamos el número de homicidios que se han registrado en cada una de las entidades federativas. Podemos informar que de enero a mayo de 2025, 7 estados concentraron el 51.6% del total de homicidios del país. En primer lugar está Guanajuato, que representa el 13.3% del total de homicidios a nivel nacional durante los primeros 5 meses de 2025.
Le sigue en segundo lugar Baja California, que representa el 6.8% del total nacional. En tercer lugar está el Estado de México, también con 6.8% del total nacional. En cuarto lugar está Chihuahua, con 6.7% del total nacional. En quinto lugar Sinaloa, con 6.4%. En sexto lugar Guerrero, con 5.8%. Y finalmente Jalisco, en séptimo lugar, con 5.7% del total nacional. Ahora revisaremos de manera puntual las cifras de las 3 entidades con mayor concentración de homicidios, que son Guanajuato, Baja California y Estado de México. Iniciamos con Guanajuato. Como puede verse en la gráfica también, desde el inicio de la administración, en septiembre de 2024 a febrero de 2025, Guanajuato mantuvo una tendencia a la alza con un incremento de 34.8% en los delitos de homicidio doloso durante esos meses. Sin embargo, desde marzo empezó a registrarse una tendencia descendente, esto debido a operativos y detenciones de generadores de violencia que realizaron las fuerzas federales de seguridad. Como podemos ver, durante el mes de mayo, Guanajuato registró un promedio de 5.65 homicidios diarios, es decir, se tuvo una reducción de 55.6% entre febrero, que fue incluso el pico más alto de la serie, que llegó a 12.7 homicidios diarios, y mayo, que registra también el periodo más bajo de esta serie analizada. En la siguiente lámina vemos el comportamiento de Baja California, que también presenta una tendencia a la baja. Cuando se compara septiembre de 2024 contra mayo de 2025, se observa una reducción del 41.2% en el promedio diario de homicidios dolosos. Se ha tenido una reducción de este delito de 7.3 homicidios diarios en septiembre a 4.19 en mayo. La siguiente, por favor. En cuanto al Estado de México, también presenta una tendencia a la baja desde el inicio de la administración. Como puede verse en la gráfica, en septiembre de 2024 esta entidad tenía un promedio diario de 6.63 homicidios y para mayo cerró con 4.1 homicidios diarios, es decir, una reducción de 38.2%, siendo el mes de mayo el más bajo también de todo este periodo analizado. En cuanto a los delitos de alto impacto, entre septiembre y octubre de 2024 se registró un ligero incremento en la incidencia delictiva del 5.37%. Sin embargo, a partir de ese mes de octubre, la tendencia ha sido a la baja, logrando una disminución de 18.7% de octubre de 2024 a mayo de 2025. En la siguiente lámina se presenta el promedio diario de delitos de alto impacto, pero esto de forma anual, de 2018 al dato preliminar que tenemos en estos 5 meses de 2025. Año con año se ve una tendencia decreciente y podemos decir que disminuyó en 43.6% en estos 8 años analizados, pasando de 969.4 delitos diarios en 2018 a 546.6 en lo que va de 2025. Y finalmente, la siguiente, por favor. En esta lámina presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país entre los periodos de enero a mayo de 2019 y enero a mayo de 2025. En todos los casos, salvo en extorsión, se observa que hubo una reducción significativa en el número de los delitos. Por ejemplo, el feminicidio disminuyó en 24.4%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron en 27.1%, el secuestro con un decremento de 72.8%, el total de robos con violencia disminuyó 48%,
El robo a casa habitación con violencia presenta una disminución de 51.5%. El robo de vehículo con violencia tuvo un decremento de 41.2%. El robo a transportista con violencia con una disminución de 54%. El robo a transeúnte con violencia con menos 45.7%. El robo a negocio con violencia con menos 55.6%. Y finalmente otros robos con violencia, una disminución de 48.9%. De mi parte es todo con respecto al informe de incidencia delictiva con los datos consolidados a mayo de 2025. Como ustedes saben, como cada mes, estos datos estarán disponibles de forma pública en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy presentamos los resultados de los primeros 6 meses de trabajo como eje de atención a las causas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, implementamos acciones de intervención gubernamental, de cercanía y permanencia en el territorio para garantizar el ejercicio de los derechos de la población. Gracias al compromiso de los gobiernos estatales y municipales, atendemos municipios en 9 entidades federativas. El objetivo de esta estrategia es ir a las causas que generan las violencias con acciones y programas del Gobierno de México. Llegamos a las colonias y barrios a fortalecer los vínculos comunitarios y a promover la cultura de la paz. En este tiempo de esfuerzo conjunto, 38 dependencias del Gobierno de México han acercado sus programas y servicios, igual que los gobiernos locales. Alcanzamos 1.686.215 atenciones en beneficio de la población. A través de la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, por ejemplo, facilitamos la obtención de documentos de identidad, registro a programas de educación para personas mayores, a fin de garantizar los derechos de la población. La Secretaría de Cultura realizó actividades de fomento a la lectura con las narradoras por la paz, obsequió libros e impulsó convites culturales. Y como lo ha mencionado nuestra Presidenta, los programas para el bienestar contribuyen al mejoramiento de la economía de las familias que más lo necesitan, beneficiando a personas adultas mayores, mujeres, jóvenes, niñas y niños. Y a través de actividades de reactivación productiva y de apoyo a la economía familiar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Profeco, Liconza y Finabien benefician a la población y contribuyen al desarrollo de las regiones. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional llevaron también a cabo acciones de labor social, brindaron servicios de salud, pláticas, servicios y orientación para la prevención de las violencias y las adicciones. También la participación en Tequios por la Paz y recuperación de espacios por parte de los jóvenes fortalece el vínculo y compromiso con la sociedad. Las brigadas del Gobierno de México siguen realizando visitas casa por casa para identificar las necesidades de la población. Se han organizado 204 ferias de paz, mediante las cuales se acercaron programas y trámites para satisfacer las necesidades identificadas durante los recorridos en las comunidades. Y con el fin de fortalecer la vocación participativa de la población, se conformaron 217 comités de paz, donde hay una labor cercana y permanente con la autoridad. De esta manera, vecinas y vecinos mantendrán el vínculo con las dependencias para la gestión de acciones y trámites que favorezcan a sus familias y colonias. En Chiapas, por ejemplo, nos hemos acercado a la población para atender temas de salud, pero también con deportes a través de torneos de fútbol
fútbol y básquetbol, así como actividades artísticas. Y en los municipios de Cuitzeo, Churitzio y Quiroga, en Michoacán, se benefició a la población con la entrega de programas federales y estatales. Y a través de 2.242 jornadas por la paz, las mesas de paz, en coordinación con autoridades de los 3 órdenes de gobierno, tuvieron también un trabajo cercano con la población. Y con el apoyo de instituciones del Gabinete de Salud como el IMSS Bienestar, el IMSSE y el ISSSTE, así como los gabinetes de salud de los estados, se llevaron a la población servicios y acciones de fomento al cuidado de la salud y prevención de enfermedades. Como parte de las acciones para la recuperación de espacios públicos, se rehabilitaron canchas deportivas y parques, se pintaron fachadas y se establecieron senderos seguros para que niñas y mujeres puedan caminar sin miedo. Además, para fortalecer la campaña por la paz y contra las adicciones, se brindaron pláticas y talleres a madres y padres de familia, niñas y niños, adolescentes y jóvenes sobre las consecuencias del consumo de sustancias. También continuamos con la acción institucional Sí al Desarme, Sí a la Paz, para invitar a la población a intercambiar de manera totalmente anónima armas de fuego por dinero en efectivo, y con ello alejar de sus hogares el riesgo de accidentes lamentables. Ya hemos visitado 8 entidades. Mañana, 11 de junio, comenzará a operar el módulo de canje en Salamanca, Guanajuato. De enero a la fecha, hemos recibido 1.530 armas de fuego, 1.101 armas cortas, 429 armas largas y 175 granadas, además, claro, de cartuchos y cargadores. Agradecer a la Iglesia Católica, a los estados participantes, las facilidades brindadas, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional, la destrucción de las armas al momento de ser recibidas. Y con la finalidad de generar conciencia desde su infancia en la resolución pacífica de conflictos, también se intercambiaron 3.982 juguetes bélicos por juguetes didácticos. La atención a las causas está cumpliendo con su objetivo de acercar programas, acciones y actividades del Gobierno de México a la población de zonas de mayores niveles de violencia para hacer efectivo el ejercicio pleno de sus derechos y generar bienestar con sus familias y comunidades. Muchas gracias. Solamente, Presidenta, pedir su autorización para el video del Tianguis de Bienestar en un momento más adelante. Gracias. Adelante. Buenos días. Con su permiso, Presidenta. Hoy informaremos los avances a 8 meses de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual está basada en 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, así como la coordinación con las entidades federativas y entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. En representación del Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia, destacaremos algunas acciones realizadas en los últimos 15 días. En Acapulco, Guerrero, fue detenida una célula generadora de violencia integrada por 3 personas, donde se logró la liberación de una víctima también. Posteriormente, un grupo de personas bloquearon la carretera a México en un intento por liberar a los detenidos, acciones que fueron controladas de manera inmediata y se restableció la seguridad en la zona con el apoyo de la Guardia Nacional. En Puerto Vallarta, Jalisco, personal de la Secretaría de Marina aseguró más de 1,5 toneladas de cocaína. En otra acción al suroeste de Lázaro Cárdenas, también la Secretaría de Marina aseguró 1.285 kilos de cocaína. Esto se suma a las más de 40 toneladas de cocaína aseguradas en el mar, en lo que va de esta administración encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. En otro punto de Jalisco, con trabajos de inteligencia militar y del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidos 2 hombres, uno de ellos identificado como Luis Felipe N., alias Pulido, objetivo prioritario de Cártel Jalisco, dedicado al tráfico de drogas, armas, extorsión, secuestro, y uno de los principales generadores de violencia en los municipios del Grullo, Unión de Tula y Juchitlán.
En esta acción se aseguraron armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos, droga y un vehículo. En el municipio de Los Reyes, Michoacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a 17 personas, 12 de ellas de nacionalidad colombiana, quienes están involucradas en la explosión de una mina entre los límites con Jalisco, donde lamentablemente perdieron la vida 8 integrantes del Ejército Mexicano. De acuerdo con el intercambio de información con las autoridades de Colombia, entre los detenidos de este país se encontraban 9 exmilitares y 3 civiles con formación militar en el uso de armas. Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos de nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento. En el municipio Centro, en Tabasco, en una operación del Gabinete de Seguridad con apoyo de la Policía Estatal y de Pemex, se localizó un predio donde se almacenaba hidrocarburo de forma ilícita y mediante un cateo se recuperaron más de 3 millones de litros de líquido derivado del petróleo, se aseguraron 18 vehículos, 3 equipos de maquinaria y 3.900 contenedores. También en Tabasco, elementos del Ejército y Fiscalía General de la República atendieron una denuncia por intento de robo de una empresa, donde se detuvieron a 29 integrantes del grupo criminal La Barredora, quienes pretendían sustraer material ferroso. Se les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y vehículos. En el municipio de Comalcalco, en la misma entidad, en la carretera Villa Aldama-Comalcalco, fueron detenidos 3 integrantes de una célula delictiva, entre ellos una mujer hondureña y Jesús Manuel N. alias El 20, integrante de esta célula delictiva, quien se le vincula con al menos 10 homicidios en la entidad. En Veracruz, elementos del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía del Estado, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Asaí Antonio N., quien se encuentra relacionado con el lamentable homicidio de una candidata a la alcaldía de este mismo municipio. Se le aseguró un arma corta y una motocicleta. Desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 8 de junio del 2025, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México ha intensificado los esfuerzos de colaboración con las entidades federativas. Esta coordinación ha sido fundamental para lograr la detención de 23.417 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 172 toneladas de droga. Se han incautado más de 12.000 armas de fuego. Y gracias a las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, con apoyo de la Fiscalía General de la República, se han inhabilitado más de 990 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina. Estos resultados representan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos. Asimismo, tras la implementación de la Operación Frontera Norte por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el 5 de febrero, se han detenido 4.180 personas, asegurado 3.400 armas de fuego y más de 500.000 de cartuchos y 16.000 cargadores. Se han asegurado 38 toneladas de droga. Estas detenciones y aseguramientos nos permiten fortalecer la seguridad de nuestras zonas fronterizas y representan una reducción en los actos delictivos y menos sustancias dañinas que envenenan a la juventud y destruyen a las familias. Entre las acciones realizadas en el marco de este operativo, destacaremos las siguientes. En Tijuana, Baja California, resultados de trabajo de investigación del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía del Estado, se realizó un cateo a un inmueble donde fue detenido José Antonio N., alias El Chaparro, identificado como encargado de una célula delictiva dedicada a la distribución y venta de droga, así como a generar violencia con homicidios y extorsión en la entidad. Se le aseguraron 15 kilos de droga, 500 pastillas psicotrópicas, 3 armas de fuego, cargadores, cartuchos y 2 vehículos. El costo de la droga asegurada es de más de 28 millones de pesos. En Monterrey, Nuevo León, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con personal de Fuerza Civil, detuvo a Óscar N., alias El Pachuco, integrante de un grupo criminal acusado de secuestro, homicidio de 6 personas y robo con violencia. Además, en la capital del estado se efectuaron 2 acciones más donde fueron detenidos 3 hombres, a los que se les aseguraron 64 armas, 3.500 cartuchos y 115 cargadores. También en Monterrey, resultado de 2 acciones simultáneas encabezadas por la Fiscalía General de la República y las instituciones de seguridad, fueron detenidos 3 hombres relacionados con el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En Sonora, en el municipio de San Luis Río Colorado, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército aseguraron 698 kilos de cocaína,
escondidas en paquetes de grano de café, y detuvieron a una persona. El costo de la droga es de más de 162 millones de pesos. En Reynosa, Tamaulipas, al ejecutar órdenes de cateo en 3 inmuebles, fueron detenidas 3 personas, entre ellas Santos N., alias M47, jefe operativo de los metros del Cártel del Golfo, a quien les aseguraron armas, 400 cartuchos, 3 kilos de cocaína, 4 kilos de metanfetamina, 12 vehículos y 800,000 pesos en efectivo. En Navolato, Sinaloa, durante reconocimientos terrestres fueron detenidos 5 personas. Se aseguró un fusil Barrett, 6 armas de fuego, cargadores, más de 1,000 cartuchos, granadas y vehículos blindados. Entre los detenidos está Rubén N., alias El Gordo, persona de confianza de Jorge Humberto N., alias El Perris. En otra acción en Navolato, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal fueron fuertemente atacados por hombres armados. Resultaron 2 militares heridos y al repeler la agresión, Jorge Humberto N., alias El Perris, perdió la vida. Dicha persona era responsable de agresiones contra personal militar y responsable de privaciones ilegales de la libertad a la población civil. En ese evento se aseguraron 3 armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo con reporte de robo. En Los Mochis, Sinaloa, se ejecutaron 2 órdenes de cateo y se detuvo a Juan Pablo N., alias El Payo, integrante de la organización criminal de Chapo Isidro. Esta acción fue encabezada por la Secretaría de Marina. Muchas gracias. Gobierno de México. Bueno, pues esta es la información. Ponme nada más la gráfica de homicidio. Que es muy relevante. De septiembre del 2024 a mayo del 2025, la reducción en número de homicidios dolosos es del 25.8%. Si continúas, esto significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del 2024. Es decir, 22 personas diariamente que no perdieron la vida por motivo de los delitos de alto impacto. Es un resultado muy importante del Gabinete de Seguridad. Y muestra de que la estrategia está funcionando. Son 4 ejes: atención a las causas, que tiene que ver con lo que explica Rosa Isela, pero además con todo el proyecto de la Cuarta Transformación, de atender a la gente de manera directa. Jóvenes construyendo el futuro, el apoyo a la gente y esta intervención que está haciendo la Secretaría de Gobernación junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cada territorio, generando comités de paz, ferias de paz y una acción para mejorar los espacios públicos en cada territorio, en los municipios de mayor índice delictivo. El segundo es el fortalecimiento de la Guardia Nacional y en los estados el fortalecimiento de las policías estatales. El tercero, que ha sido muy importante, es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación para coadyuvar con el Ministerio Público. Y finalmente la coordinación, 25.8% menos de homicidios dolosos de septiembre del 2024 a mayo del 2025. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas.
Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Primero, Presidenta, quisiéramos manifestar nuestra solidaridad con las paisanas y paisanos de Los Ángeles por esta situación que han estado enfrentando. Y sobre este tema, Presidenta, pues el día de ayer se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos iba a reforzar pues las acciones represivas y disuasivas a través del envío de 700 marines que se suman a los soldados de la Guardia Nacional. Al respecto, Presidenta, usted ha insistido que el fenómeno migratorio se tiene que atender así como se atiende el tema de seguridad, revisando las causas, y entre esas acciones que también sirven para pues el tema de reducir los delitos de alto impacto, pues también para mejorar la calidad de vida de las personas y que no tengan como opción la migración. Preguntarle justamente sobre esto, o sea, ¿por qué Estados Unidos no ha querido pues atender las causas, o cómo percibe esta circunstancia, ¿no?, de generar siempre acciones represivas o como ahora estas redadas en contra de los migrantes y las migrantes, en vez de hacer ya un trabajo conjunto con los países de Centroamérica y de pues Norteamérica, pues para y poco a poco ir frenando la migración pero atendiendo las causas? Son dos temas desde mi punto de vista. Uno es disminuir la migración, y eso solo es posible con atención a las causas. No hay otra forma. La disminución de mexicanos que migran hacia Estados Unidos de los últimos años tiene que ver con una mejor calidad de vida en nuestro país, con mejores oportunidades, más empleo, también todos los programas de bienestar y el aumento al salario mínimo. Y siempre ha sido nuestra posición que lo mismo debe hacerse con Centroamérica y otros países cuyas poblaciones migran por necesidad. Pero el otro tema es las y los latinos, hispanos, mexicanos en particular, que viven en los Estados Unidos desde hace más de 10 años, muchos de ellos, y que están integrados a la vida de Estados Unidos, que Estados Unidos los necesita, porque por eso tienen empleo, porque hay una necesidad de mano de obra en el campo, en los servicios, en las fábricas, y esa mano de obra la cubre en muchos sentidos los migrantes, y particularmente las y los mexicanos. Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente, y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos, sobre todo aquellos que llevan ya muchos años trabajando allá. Y al mismo tiempo, como lo dije ayer, también el llamado pues a no generar acciones violentas y apoyarnos, como siempre lo hacemos, entre las y los mexicanos, entre las familias, y que siempre sean acciones pacíficas, no violentas. Entonces, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento siempre a las y los mexicanos, y nuestra solicitud al gobierno de los Estados Unidos, pues de esta reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos y que deben ser reconocidos y apoyados. Presidenta, en otro tema, ahora que fueron las elecciones judiciales, vimos a una organización de Estados americanos pues muy activa en contra de este modelo de democratización del Poder Judicial en México. Incluso la OEA pues se atrevió a llamar al resto de los países de la región a que no copien o no repliquen el modelo que estamos aplicando en México, además de descalificar algunas situaciones
que por supuesto pues estarían en duda, ¿no?, si realmente la OEA tiene la calidad moral para hablar de esos asuntos. En este sentido, Presidenta, pues claramente el objetivo de la OEA pues es que los poderes judiciales, sobre todo de América Latina, sigan estando capturados por la oligarquía, pero sobre todo sigan siendo parte de los llamados golpes de Estado blandos a través del lawfare o de estas guerras judiciales. Preguntarle, Presidenta, si no sería ya momento de que México pues se retire de la OEA, porque al final de cuentas acaba atacando permanentemente a nuestro país y a otros países de América Latina, y se concentre México más bien en pues en este esfuerzo de la CELAC, ¿no?, que sería pues más una organización más cercana a los intereses de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Son instituciones distintas, la OEA de CELAC, y cumplen funciones distintas. Sobre la publicación de la OEA, que pronto está por salir su documento final, lo que planteó la Cancillería, y lo retomamos, es que en las funciones está claramente establecido en los estatutos de la OEA la no intervención. Entonces, pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar la forma de elegir para definir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan? Si nada más estuvieron el día de la elección, todavía ni siquiera toma posesión el nuevo poder judicial para poder evaluar su funcionamiento. Entonces excede completamente los estatutos de la OEA. Por eso esta carta que envía la Cancillería, que se envió una carta, y en estos días también se va a estar hablando con la OEA, porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Pero entonces permaneceríamos como miembros de esta organización. Sí, no hemos considerado salir de la OEA, y la CELAC cumple otra función. En otro tema, Presidente, el día de ayer se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues pidió ya oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no participe en las discusiones que van a determinar si tres grandes contribuyentes se les va a devolver los impuestos con intereses o no. Usted había hace unas semanas pues expuesto este caso de un posible conflicto de interés del ministro, porque se desempeñó como titular del Servicio de Administración Tributaria cuando Felipe Calderón pues usurpó la presidencia, como ya sabemos. Preguntarle, Presidenta, pues sobre este asunto, primero, pues si realmente creen que la Suprema Corte vaya a decidir que no participe Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, cuando hemos visto otros casos de conflicto de interés, y particularmente sobre este caso, si no sería pues importante que se investigue este posible asunto de conflicto de interés, si realmente se configura un delito de corrupción, porque eso es el conflicto de interés, es un delito de corrupción. Fíjense el caso, son empresas que cuando este ministro era director del SAT tienen que pagar impuestos y los pagan. Después se van al Poder Judicial y dicen, no estuvo bien que yo haya pagado estos impuestos porque no correspondía a lo que ellos definieron. O sea, los pagan y luego se van al juez para decir que me regresen el dinero porque no fue correcto que me cobraran estos impuestos. Ahora, lo que quieren no solamente es que les regresen lo que pagaron supuestamente incorrectamente, sino que el SAT les regrese intereses de todos estos años.
totalmente ilegal, sin sustento. Entonces, primero, la Corte tiene que revisar, porque si, imagínense que sancionara a favor de estas empresas, se sentaría un precedente terrible. O sea, se pagan los impuestos, después se van al juez y ahora piden intereses de lo que pagaron. Pero además, quien hace el borrador de la sentencia es el propio ministro que fue director del SAT. Entonces, Hacienda pide que él se excuse de participar, pero además, pues la Corte no puede, bajo ninguna circunstancia, aprobar que se paga, que se regrese el dinero con todo y intereses, cuando lo pagaron en su momento. Porque el contribuyente puede no pagar e irse si considera que es algo injusto, pero lo pagan y luego piden que se le regrese con intereses. Hay otro caso, por cierto, que mañana también se va a presentar en la Corte, que tiene que ver con pago de impuestos. Ese es el fondo de por qué el cambio en el Poder Judicial. Que haya justicia es todo lo que se pide, justicia. Justicia también económica, porque al final esto justicia afecta. en el que quien tiene que pagar impuestos lo pague como todas las mexicanas y mexicanos, como establece la Constitución. En otro tema, presidente, hace unas semanas le consulté de un caso que tiene que ver con la empresa Telcel, que cobra una fianza de 200 pesos a todos los que tienen planes de telefonía móvil y que no es reembolsable este monto, y por cada millón de usuarios o de clientes, pues estaría embolsando 200 millones de pesos. Ese mismo día que yo le consulté, la Profeco emitió un comunicado donde decía que estaba en pláticas justamente con Telcel para revisar este asunto y que tenía esta empresa que generar una propuesta donde no se obligara a los clientes a pagar esta fianza. Preguntarle si tienen algún avance y también si la CFE en algún momento pues masificará la telefonía móvil para que quienes pues no estén de acuerdo con estas características de esos planes puedan contratar con la empresa pública. Preguntemos a Iván Escalante para ver cómo avanzó lo de Telcel. Ahora viene la reforma en telecomunicaciones, a la ley de telecomunicaciones. Se abre la posibilidad en la ley de que CFE pueda participar en el mercado del usuario final. El objetivo fundamental que nosotros estamos buscando es que atienda las zonas más apartadas, donde no hay acceso a internet y a telefonía celular, pero que pueda ser una empresa rentable, y entonces que pueda vender en otras partes en donde pueda tener los recursos suficientes para que haya acceso a telefonía celular y a internet en todo el país. Ese es el objetivo de la empresa pública. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, vamos por acá. Presidenta, buenos días a todos. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle, Presidenta, ¿el canciller le ha dado alguna actualización de que más mexicanos hayan sido detenidos en estas redadas en Los Ángeles, California? Hasta el momento no ha habido más detenciones, más que las que reportó el canciller el día de ayer, pero estamos en contacto permanente con todos los cónsules y con la información en caso de que hubiera alguna otra persona mexicana detenida. Hubo un episodio en otra ciudad y se detuvieron a 8 personas, pero ninguna de ellas era mexicana. Presidenta, y de estas paisanos que han sido detenidos, ¿están heridos? ¿Cómo fue su detención? ¿Le han reportado si fueron maltratados, golpeados? Sí, no hay ninguna persona herida hasta ahora. Lo que sí es que consideramos que muchos de ellos no se siguieron todos los procedimientos, por eso se les está dando toda la asesoría legal para que puedan apelar esta detención, y algunas otras personas que por su decisión de manera voluntaria deciden regresar a México y se les apoya.
y se está en contacto con todas las familias, porque parte del problema que ocurrió el viernes es que pues no sabían las familias qué había pasado con su familiar que había sido detenido. Entonces ahí pues actuó muy bien el Consulado de Los Ángeles y estuvimos pidiendo información permanentemente a los servicios de migración y aduanas, en inglés, sus siglas en inglés es ICE, para que dieran toda la información de los mexicanos detenidos. Presidente, en estas manifestaciones se han viralizado muchas imágenes de mexicanos portando la bandera, incluso la playera de la selección mexicana de fútbol. ¿Usted llamaría a los paisanos a que no utilicen, por lo menos en estos momentos, el lábaro patrio para acudir a este tipo de manifestaciones? Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas. Eso sí, no debe ser. No sabemos, además, qué tanta provocación hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían, que habían hecho estas acciones. Y hacer en todo caso acciones pacíficas siempre, y también procurar pues estar cerca de la familia siempre, resguardarse, no caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia. Nosotros no estamos a favor de ello. Estaríamos hablando de que hubo infiltrados, que fueron infiltrados quienes... Pues no tenemos toda la información para poderlo aseverar. Lo que sí es que sí fueron acciones violentas con las que no estamos de acuerdo y que pues también tiene que explicarse de dónde venían, ¿no? Porque hay imágenes pues que digamos dejan mucho que desear en el análisis. De todas maneras, pues fueron en Estados Unidos, difícilmente podemos investigar, pero sí buscando información con todos los paisanos que están allá y muchas organizaciones que también de paisanos y paisanas que están llamando a la no violencia. Presidente, y siguiendo con los Estados Unidos, de concretarse este encuentro con el presidente Trump cara a cara, ¿cuál va a ser el tono de la plática? ¿Qué le va a decir usted al mandatario estadounidense? Bueno, ya lo vamos a informar. Obviamente nosotros queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad, que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad, migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente. Y los temas de comercio, que todavía tenemos pendientes, pues son, digamos, los tres principales temas que considero que pues deben tratarse en la reunión y después continuar, que de hecho son temas que se tratan de manera bilateral pues desde que entró la administración Trump por los distintos secretarios de Estado. ¿Todavía no tiene fecha para la visita a México del señor Marco Rubio? Mañana viene Chris Landó, el subsecretario de Estado, lo voy a recibir en la mañana y ahí vamos a platicar sobre estos temas y ver si viene el secretario del Departamento de Estado, cuándo viene y cuál sería la agenda. Si me permite, Presidenta, pasando a temas de seguridad, preguntarle, ustedes desde el gabinete, desde el gobierno federal, ¿se respalda estas declaraciones del gobernador de Chiapas en el sentido de que las policías o algunos miembros de las policías guatemaltecas están coludidos con el crimen organizado por la incursión que tuvieron justamente estos elementos? A ver, hemos pedido, y creo que de manera responsable, en coordinación con el gobernador, no debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados.
y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países. Presidenta, y se ha dado ahorita cuenta en el reporte de logros en materia de seguridad sobre la detención de estos 11 o 12 personas de nacionalidad colombiana, militares, dijo el presidente Petro que se trataban. ¿Ustedes tienen confirmado que son militares en activo? No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia. No son en activo, son 9 exmilitares y 3 personas con entrenamiento militar, pero no son militares en activo y fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas 3 personas que no son militares, ¿podrían ser guerrilleros o exguerrilleros? Tampoco tenemos esa información, simplemente en la declaración que realizaron y en las entrevistas dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia. Secretario, si me permite, ¿cómo ingresan a nuestro país legalmente, es decir, con pasaporte, con documentos? En el caso de estas personas, de estos individuos, todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas, exactamente. Estos interrogatorios que no les han practicado ustedes, ¿les han dicho a qué vienen? ¿Cuál es la función que tienen entre los grupos? Precisamente como lo mencionamos en el comunicado, algunos en las entrevistas mencionaban que sí habían sido cooptados por algún grupo delictivo, mismos que fueron rechazados en ese instante. Muchas gracias. Gracias. A ver acá. Buenos días, Presidenta. Manuel Aletsi Ramírez, de Sin Línea y el Político en las Redes. Preguntarle, ayer se publicó que mandó la iniciativa para reformar la ley de la Guardia Nacional, saber cuáles son las modificaciones a grandes rasgos, cuáles son las diferencias. También se menciona que la Sedena podrá tener mayor injerencia en el nivel estatal o así. Saber si nos puede precisar un poco esta iniciativa. Ustedes saben que se cambió la Constitución para que la Guardia Nacional pertenezca a Defensa. La Guardia Nacional no es parte del Ejército, es una comandancia distinta, pero pertenece a la Defensa Nacional. Y el objetivo pues es regular, porque una parte es la Constitución y requiere su ley secundaria. Entonces las atribuciones de la Guardia están establecidas en esta ley y algunas otras leyes que se enviaron ya al Congreso para su aprobación. Y en ese sentido, nos comentaba la semana pasada que iban a dialogar el titular de la Defensa con la Guardia Nacional para ver qué ocurrió en el Foro Alicia. ¿Tiene algún reporte que nos pudieran dar? Lo que mencionamos ese día fue parte de un operativo que coordinó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la ciudad, en donde estaban apoyando y se decidió hacer pues esta incursión con la que no estuvimos de acuerdo en el Foro Alicia, y ellos pues estuvieron afuera en estos esquemas de apoyo que hay en estos operativos. Ya el secretario, no sé si quiera mencionar, secretario, acordaron una serie de formas operativas en la ciudad. Sí, lo que sucedió en ese entonces es que se coordinan, también tiene el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, ahí participa personal de la primera zona militar, personal de la Guardia Nacional, que está destacamentado en la Ciudad de México, y establecieron que iban a hacer algunos recorridos, patrullajes, entonces, pero esa era la misión. Entonces llegan ahí a este auditorio y bueno, ingresa la policía y nos coordinamos con el gobierno de la Ciudad de México que en lo sucesivo lo que se tiene que hacer primero es cumplir exactamente la misión por la cual
la cual fue establecida en las reuniones de gabinete de seguridad. Después, el personal militar del Ejército ya no va a participar en este tipo de actividades. Para eso está la Guardia Nacional, forma parte de este gran proyecto en materia de seguridad pública. Entonces, eso es lo que va a hacer. El patrullaje es cuando haya necesidad de actuar en algún tipo de cateo, desalojos, etcétera, únicamente será con autorización o por disposición de la autoridad judicial correspondiente. Es lo que se va a hacer. También el Ejército en su momento, bueno, en áreas serranas, áreas rurales, ahí sí podrá participar, pero siempre en absoluta coordinación con las autoridades civiles. Entonces, todavía no se puede determinar quién dio la orden y si habrá algún tipo de sanciones a quien lo haya hecho. Ya se mencionó eso, y por la parte militar, bueno, nosotros procedimos con nuestros procedimientos. Pues sí. Ya la jefa de gobierno también lo mencionó, y se destituyeron a los jefes de sector que coordinaron este operativo. Y a partir de ahora, pues es solo la Guardia Nacional acompañando, como bien dice el general secretario, pero en particular, cuando se trate de un asunto administrativo, pues ahí no participará la Guardia, solo bajo orden de juez que solicite un cateo o alguna solicitud a partir de una solicitud de la Fiscalía. Presidenta, también a 54 años del halconazo quisiera preguntar. Y bueno, lo importante también es que la jefa de gobierno no estuvo de acuerdo, actuó, y nosotros también pues en coordinación con ella. Le mencionaba sobre un aniversario más del halconazo. El Comité 68 pide que siga así, sin cerrarse el expediente. Incluso pide al Estado mexicano que por favor se dé seguimiento a las carpetas que están en curso sobre la guerra sucia también, y preguntarles a usted y a la Secretaria de Gobernación si hay algún avance, cuál va a ser la estrategia de su gobierno para pues darle un seguimiento oportuno a estas carpetas que siguen pendientes y siguen doliendo. Sí, 10 de junio no se olvida. Fue una acción en aquel momento del gobierno de un grupo llamado Los Halcones, que se lanzaron contra los estudiantes. Hubo decenas de jóvenes fallecidos y se sigue con el expediente. Y si, Rosa Isela, quieres comentar sobre esta comisión que se ha estado trabajando. Con permiso, Presidenta. Se sigue trabajando con todos los sobrevivientes, con las víctimas, con los familiares de las víctimas de ese tiempo, y por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos están muy cerca de ellos y de ellas, y hay todo un programa y un seguimiento para que no haya de ninguna manera carpetazo, que las investigaciones continúan con la Fiscalía General de la República y con este grupo que se ha conformado pues de activistas que son serios y que siguen estando también con otros colectivos vinculados en el tema de afectaciones a vidas, pero también de desapariciones. Entonces continúa el trabajo que se ha hecho con las personas sobrevivientes, y de ellos pues son muy muy serios y muy capaces, y además pues que tienen toda una historia, toda una vida en el seguimiento de estos casos. Secretaria, aprovechando su participación, perdone, en el sexenio pasado también le dio seguimiento a la libertad de presos políticos y a personas que estaban sin un juicio o en prisión preventiva y que no te habían recibido una sentencia. Saber si en este gobierno se va a mantener algo parecido o cómo se va a reforzar. Por instrucción de la Presidenta, hemos seguido con la mesa de amnistías y preliberaciones. Se continúa el trabajo y se ha intensificado incluso con la participación de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de la República, y también de jueces
que están comprometidos también a hacer una parte de este trabajo, de darle libertad a aquellas personas inocentes y también de aquellas personas que están detenidas por falta de un abogado, por falta de asesoría jurídica de todo tipo, o a veces también, pues hay que decirlo, en algunos casos los jueces criminalizan también a la gente pobre. Entonces, pues estamos trabajando con eso y si la presidenta así lo ordena, podríamos estar dando un reporte de cómo vamos. Y está pues una comisión grande en ese tema y dándole seguimiento a varios casos que aquí se han denunciado. Y ya para terminar, presidenta, en el Plan Maestro para la zona oriente del Valle de México ha mencionado que va a haber grandes obras de infraestructura para mejorar lo que sea inundaciones y demás. Sin embargo, la Junta de Caminos Mexiquense ha tenido problemas desde sexenios pasados, gubernaturas estatales diferentes, y por desgracia no es el caso y no se exime actualmente, puesto que el actual titular de Caminos, Mario Ariel Juárez, sigue siendo señalado por actos de corrupción, por presuntas licitaciones pues no transparentes, y quisiera preguntarle cómo o qué implementará su gobierno para que realmente los recursos que se asignen a los estados pues lleguen, porque este titular también menciona que hay muchos recursos ya comprometidos, que prácticamente el 90% de los recursos está comprometido con limpieza, atención de sexenios pasados, por ejemplo con Alfredo del Mazo, Enrique Peña Nieto cuando gobernó el Estado de México. Preguntarle si hay algún mecanismo que va usted a implementar para que los recursos realmente lleguen a los caminos del Estado de México. Y aprovechando ya para finalizar, ¿qué pasó con el colector Chalco? Se mencionaba que iba a empezar ayer, no sé si ya empezó o qué pasó. Gracias. A ver si ya empezó. Son 10 municipios de la zona oriente. Este año la mayor inversión es en agua. Ya vamos a presentar aquí en la mañanera todo el programa, junto con los 10 presidentes y presidentas municipales y con la maestra Delfina. Lo coordina Armando Quintero desde la Secretaría de Gobernación y cada secretaría o cada área coordina su parte. Por ejemplo, en el caso de agua, hay cerca de 15 pozos en Ecatepec que no estaban en funcionamiento, que ya están funcionando. ¿Con qué recurso se hizo? Con recurso de Conagua. Y hay un plan integral para el Valle de México, que es parte también del Oriente. Los recursos se van a depositar en un fideicomiso que existe desde hace muchos años para la zona metropolitana del Valle de México, que es el fideicomiso 1928. Ahí son recursos que vienen del Estado de México y de la ciudad y recursos adicionales que van a llegar de los municipios. Y con ese recurso queda establecido claramente para qué obras se va a desarrollar, obras de agua potable y de saneamiento. En el caso, por ejemplo, de repavimentación, en este momento se está haciendo un bacheo por parte de CICT y por parte del Estado de México y los municipios, pero se están comprando 10 trenes de repavimentación, en algunos casos más pequeños, en otros casos más grandes, es decir, 10 equipos para repavimentar y se le van a entregar al municipio. Y los municipios con esos equipos ya solamente comprarán el asfalto para que de manera permanente tengan un programa integral de repavimentación en sus municipios. Hay obras de iluminación para caminos seguros, que también son recursos concurrentes. Y también va a haber un centro de salud integral en cada municipio, también hay hospitales y también una universidad, sea Rosario Castellanos o Benito Juárez, para cada uno de los municipios del Oriente. Una parte recurso federal, otra parte estatal, otra parte municipal, y en los casos en donde se juntan los recursos se hace un fondo para que desde ahí la federación haga las obras. Bueno, y aparte está lo de vivienda, que también son 100,000 viviendas que fueron apoyadas para mejoramiento de vivienda. Acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX y Grupo Milet. En este tema de seguridad, ¿tienen identificados los grupos criminales mexicanos que reclutan
a colombianos justamente para delinquir. También preguntar qué tan fuerte es justamente este vínculo de estas células criminales de México y Colombia que orillaron a que se realizaran estas mesas de trabajo, y también no sé si nos puedan compartir pues los avances y los resultados de las mismas. Principalmente, la gran mayoría ha sido Cártel Jalisco, el reclutamiento ha sido por parte del Cártel Jalisco, sin embargo ha habido también algunos de Cártel de Sinaloa. El resultado de el inicio de estas mesas precisamente fue por la detención que se ha dado de ciudadanos de este país. Y las mesas pues es el intercambio de información mucho más rápido, más ágil. Hemos tenido una gran colaboración del gobierno de Colombia para evitar la burocracia y tener la información mucho más rápido. Sí, secretario, bueno, aprovechando que tiene usted el uso de la voz, hace ya unas semanas le había yo preguntado sobre si había una especie de mapeo o nos podían presentar un mapeo de los penales en donde están reclutando justamente a estas personas que han estado deteniendo durante estos meses. Ahorita ya van más de 20,000. Preguntarle justamente si en esos penales no se está presentando esta sobrepoblación que sabemos que se dan en algunos de ellos. Entonces, saber también cómo ha sido esta situación de esta, pues, sí, de la detención y en este caso del encarcelamiento de estas personas. Están distribuidos en las 32 entidades federativas. Estas detenciones, como lo mencionamos en el informe, no son exclusivamente del gobierno federal, son en coordinación con las entidades federativas. Simplemente un ejemplo, Sinaloa han sido casi 2,000, hay un alto porcentaje que también está recluido ahí. Guanajuato han sido casi 3,000 detenidos, etcétera. Entonces están recluidos en los 32 estados, en muchos penales estatales, pero también federales. ¿Y los delitos, los más recurrentes? Portación de arma de fuego es el más recurrente, posesión de drogas son los más recurrentes. Gracias, secretario. También, por otra parte, Presidenta, comentarle, hace unas semanas, Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, hizo un llamado a la policía pues a combatir de manera frontal, ¿no? Usar la fuerza letal contra delincuentes para proteger a la ciudadanía, y además aseguró que él renunciaría al cargo si usted y las demás fuerzas de seguridad pudieran combatir y reducir la incidencia delictiva en el municipio sin efectuar ningún disparo. Ayer, por ejemplo, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, pues volvió a comentar que se seguirá aplicando la ley con firmeza. De hecho, también esto lo refuerza con una declaración que hizo la semana pasada tras el asesinato de 5 policías integrantes de la Secretaría de Seguridad que fueron emboscados, acribillados e incinerados. Ahí él comentó que pues habría una respuesta clara y contundente con la aplicación irrestricta de la ley. Esto luego, pues ya le comento sobre este lamentable hecho con los policías. Es decir, en estos dos casos, las declaraciones van en que van a ser, digamos, enfrentar a la delincuencia. Usted ha manifestado su desacuerdo, digamos, en esto. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuáles entonces serían las herramientas con las que los gobernantes tendrían que hacer frente a la delincuencia cuando los ataques de esta pues han sido letales no solamente para efectivos policíacos, sino para la misma población? O sea, incluso este presidente municipal de Uruapan decía que como no se pueden dar abrazos cuando los delincuentes se pasan extorsionando a gente de trabajo como los productores de aguacate o asesinando niños. ¿Cuál sería su posición en ese sentido, presidente? La estrategia de seguridad que tenemos. Nosotros no creemos en ejecuciones extrajudiciales. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de la ley y la cero impunidad. Pero no creemos en la guerra contra el narco. En eso no. Ahora, los resultados. ¿Por qué no pueden los resultados otra vez? Son una reducción de casi el 26% de los homicidios dolosos en lo que llevamos en el gobierno.
Pues hay una estrategia que estamos llevando a cabo que da resultados y va a seguir dando resultados porque lo vemos diario. Atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación y coordinación. Entonces hay detenciones de los delincuentes con base en nuestro sistema penal acusatorio. Si en algún momento las fuerzas armadas o la Guardia Nacional o una policía recibe un ataque, pues en el uso racional de la fuerza contestan y en defensa propia. Pero la vía no es ejecuciones extrajudiciales. Eso, además de que es inmoral, no da resultados. ¿Esa reacción inmediata no también tendría que ser para proteger a la ciudadanía presente o no debería ser? Ahí están los resultados, mira. 25.8% menos homicidios, 22 homicidios diarios menos. Y el trabajo permanente del gabinete, que son de lo mejor que tiene nuestro país. La percepción de la ciudadanía y de algunos gobernantes no es así, presidente. Ahí están los resultados. Mira, 86.9 homicidios promedio diario en septiembre del 2024. En mayo del 2025, 64.5. Entonces, no sé si 22 homicidios diarios menos y un trabajo cotidiano, permanente, no solo para los homicidios, sino para todos los delitos de alto impacto en coordinación con los estados. Y va a seguir dando resultados la estrategia. Pero esta idea de que es con declarar es que hay que dar mano dura, no, es un asunto de estrategia y de inteligencia, de resultados y de honestidad. ¿Dejaría usted entonces? Inteligencia, atención a las causas, cero impunidad, está dando resultados y honestidad. La honestidad da resultados. ¿Volvería usted entonces a esta estrategia que se implementó el sexenio pasado de abrazos? A ver, compañero, estamos hablando de los resultados. O sea, son 4 ejes. 4 ejes. 4 ejes del segundo piso de la cuarta transformación. Atención a las causas. Abrazamos a los jóvenes. Sí, los abrazamos durante todo el periodo neoliberal. No se abrazó a los jóvenes. Se les llamó ninis. Ni estudias ni trabajas. No se les dio alternativas. ¿Qué les damos nosotros? Educación, cultura, deporte, empleo. Entonces, sí queremos a los jóvenes mexicanos y queremos que vivan bien y que tengan esperanza. Entonces, por eso atendemos las causas. Pero no es lo único. Fortalecimiento de la Guardia. La Guardia Nacional es una gran institución y que se está fortaleciendo. Y a los estados les toca el fortalecimiento de sus policías, que ahí estamos colaborando y coordinándonos en todo lo que requieran. Y a los municipios también, el fortalecimiento de sus policías municipales. El tercero, inteligencia e investigación para ser coadyuvantes del Ministerio Público. ¿Para qué? Para que haya buenas carpetas de investigación, detenciones de quienes cometen un delito y coordinación entre todas las instituciones que nos vemos todos los días, 1:30 en la mañana para dar seguimiento. Entonces, ¿está dando resultados? Sí, está dando resultados. ¿Necesitamos dar más resultados? También necesitamos dar más resultados todavía y nos exigimos mucho entre todos. Hay mucha exigencia dentro del gabinete para seguir atendiendo a la gente y que no
El objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos vivan en paz y seguros. Ese es el objetivo. Y trabajamos todos los días para que eso sea así. Bien, Presidenta, en otro tema, bueno, que finalmente también tiene que ver con seguridad. Anteayer fue asesinado Dante Gutiérrez, camarógrafo de 11 TV. Muy lamentable, muy triste. En un asalto. En ese sentido, preguntarles si tienen algunos datos en estas horas sobre este hecho. Sí, estamos trabajando con la Fiscalía General del Estado de México. Tenemos comunicación con su titular, con el fiscal José Luis Cervantes. El homicidio lamentablemente fue el domingo en Tlalnepantla. Hay un seguimiento sobre las personas que lo asaltan. Es una moto con 2 personas, detonan un arma de fuego, una pistola calibre 25, lo llevan al hospital y lamentablemente pierde la vida. Estamos trabajando en coordinación estrecha con la Fiscalía General del Estado de México y también, por supuesto, con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con la fiscal, por si hay un seguimiento a la Ciudad de México. En ese mismo tenor, secretario, preguntar, en el sexenio pasado hubo 47 periodistas asesinados. En el reporte de seguridad, de manera regular, se daba información sobre los avances de estas pesquisas. En la última etapa de ese sexenio se dejó de hacer. En este sexenio van 5 periodistas asesinados. Preguntar si tienen información, si van a estar proporcionando algunos datos en este sentido. Por supuesto, siempre se va a informar con transparencia y la gran mayoría de los asuntos los tiene la Fiscalía General de la República cuando es el caso y los atrae, pero en el caso que usted menciona del domingo no tiene que ver con la labor periodística. Sí, claro. Por supuesto, se atiende de manera igual y vamos a atenderlo hasta que se detengan estas personas, pero son casos distintos. Sí, claro. O sea, nada más aproveché justamente el hecho de manifestar o preguntar sobre estas investigaciones. Gracias, secretario. Y finalmente, Presidenta, quiero presentarle el caso de Irving Horta Ramírez, un niño de 13 años que perdió la vida la noche del pasado 2 de junio al recibir una descarga al sujetarse de un poste para evitar caerse en medio de esta lluvia que se registró en la Ciudad de México y que afectó considerablemente las calles de la alcaldía Iztapalapa. Los familiares refieren que pues no llegaron los servicios de auxilio y al momento de ser trasladado en una patrulla, ya no iba con signos vitales. Sin embargo, señalan que este hecho se dio por las fallas en la infraestructura urbana, por lo que de alguna forma pues acusan negligencia gubernamental, lo que piden la reparación del daño. En ese sentido, presenta preguntarle a qué instancias deben de acudir. Ya fueron. Si nos da los datos, con gusto lo atendemos y apoyamos a la familia y vemos en qué condiciones se dio el lamentable fallecimiento. Y mañana, presenta, ¿a qué hora recibirá al subsecretario Landó? Creo que es a las 10 de la mañana, si mal no me equivoco. Terminando la mañana. A las 10 de la mañana viene. Va a estar aquí solamente el día de mañana y lo vamos a recibir. Bien, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, Presidenta. Daniela Díaz, de la agencia Sputnik. Preguntarle, ayer confirmó ya su participación en esta cumbre del G7. Recordar que en enero pasado el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva extendió una invitación al Gobierno de México para participar en la cumbre que se realizará el próximo mes de julio en Río de Janeiro, es la cumbre de los BRICS. Preguntar si su gobierno ya tomó alguna decisión, si acudirá, si habrá alguna representación del país en este evento. Va a ir representación de Cancillería, probablemente el canciller. Ok, el Gobierno de México está interesado en extender, digamos, pues estos canales económicos con los países que forman parte de los BRICS, Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, etcétera. Nosotros tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y tenemos un plan para nuestro país que se llama el Plan México. Y hay tratados también con muchos otros países. Entonces siempre la relación con alguno de los países que forman parte de los BRICS se revisa. Con China se tiene mucha relación comercial, con Brasil se tiene relación comercial. Queremos, por ser América Latina, fortalecer esa relación comercial, que lo hablamos en su momento con el presidente Lula y esperamos muy pronto que venga el secretario de Comercio de Brasil
para ver las complementariedades, no es sustituir, sino complementarnos. Con la India tenemos ahora mucho trabajo relacionado con el tema de los medicamentos. Yo creo que sí lo puedo informar. Hay ¿cómo se llama la empresa de vacunas de la India? Se me fue ahorita el nombre. Hay un equipo que está aquí en México para establecer colaboración con Birmex, de la empresa esta muy grande de vacunas de la India. Entonces, con cada uno de los países tenemos relación. Ya la participación en los BRICS pues es distinta, ¿no? Más bien es la relación individual con cada uno de los países. Claro. Regresando al tema de California. Serum se llama, creo. Serum, ¿no? Gracias. Regresando al tema de California, el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con algunas personas mexicanas, migrantes mexicanos que están por allá. Nos decían que además, digamos, de este enojo generalizado que hay, que ha hecho que las personas salgan a las calles para manifestarse ante estas redadas pues indiscriminadas que se están haciendo por parte de ICI, preguntar, ¿hay algún retorno voluntario? Porque nos decían que el sentimiento por parte de los migrantes mexicanos también es de miedo, ¿no? Algunas personas han puesto en pausa tal vez la ida a trabajos, la ida a las escuelas, o sea, no pueden realizar su día a día como normalmente lo hacen. ¿Hay retornos voluntarios? ¿O espera su gobierno que haya petición de retornos voluntarios? Está el programa México te abraza, de repatriación. A la fecha, ¿cuántos van, secretaria? Como 20,000 personas que han llegado. Me decía Zoé ayer que son cerca de 25,000 que tienen su tarjeta del IMSS que abrimos, y también del apoyo que se está dando de la tarjeta paisano. Entonces el programa sigue y todo aquel mexicano, mexicana que quiera regresar a su país, aquí estamos con los brazos abiertos y con todo el programa de integración a México para que puedan regresar. Y allá nuestros consulados pues están apoyando a todos nuestros hermanos migrantes. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, Julio Sánchez de Uno TV. Quisiera preguntarle el día de ayer por las fuertes lluvias provocadas en la zona del Pacífico, en Acapulco. Pues hubo ahí, nuestra compañera corresponsal documentó cómo pues aguas negras y mal olor llegó hasta la bahía de Acapulco con basura y demás, a la zona tradicional. Si tienen reporte de esto y qué se va a hacer, si hay alguna estrategia para a ver si limpiar, te pasa, Efraín, las fotografías de todo el programa de Desasolve que estamos llevando a cabo en los ríos. Nos ayuda mucho la Secretaría de Marina y en general pues en todo el sistema de drenaje de Acapulco. Sí, una afectación importante y saber si pues ahí podría participar, no sé, COFEPRIS, hacer alguna alerta para la población, sobre todo porque viene la temporada revisamos la calidad del agua. De acuerdo, muchas gracias, presidenta. En otro tema, igual hablando del estado de Guerrero, algunas mujeres o mujeres de algunas comunidades están pidiendo la intervención del gobierno, que haya mayor presencia de la Guardia Nacional, del Ejército, porque dicen que la situación de inseguridad está complicada. Si está considerado, si se ha tratado este tema en el Gabinete de Seguridad. ¿En dónde en particular? Pues son áreas como Coyuca de Catalán, por ejemplo, sí, en el estado de Guerrero. ¿Quieres mencionar, Omar? Sí, de ahí desde la publicación que todos vimos, la Secretaría de la Defensa Nacional envió Guardia Nacional, envió Ejército, ya había habido ahí personal militar y precisamente como se refiere en el video mencionan que se regresen. Hay personal militar ahí, hay personal de Guardia Nacional, ahí en Coyuca que está a kilómetros de Ciudad Altamirano también está ahí personal y en Zihuatanejo. ¿Cuántos son, secretario, los elementos desplegados hoy del Ejército, Guardia Nacional? ¿Sabe? ¿Tiene el documento del general? En un segundo. Sí, muchas gracias. Ahora se los damos. En un minuto se los damos. De acuerdo. Gracias, secretario. En otro tema, presidenta, preguntarle la frontera sur, si se están, digamos, reforzando las acciones o qué acciones se están tomando en la frontera sur para frenar digamos, comercio ilegal de ganado que
sería Hay tal mucho vez trabajo por alguna parte de SADER, mucho trabajo en varios retenes, revisiones, filtros. La próxima vez que venga Julio Verdeguer le pedimos que lo informe, pero hay mucho trabajo. Pero si han detectado, si pasa que hay, pues digamos, ese comercio Sí, hay ilegal procedimientos de de limpieza o hay procedimientos de regreso, hay distintos procedimientos que se pueden usar. Por esta razón sería que entró el gusano barrenador a México por este tráfico, digamos, irregular de ganado, Presidenta. Puede ser solamente de un individuo que pudo haber venido infectado, pero se está controlando, que es lo más importante. Incluso hay una comisión de Estados Unidos en este momento en México revisando todas las medidas que se están tomando con el objetivo de que se abra la frontera pronto. De acuerdo, Presidenta. En otro tema, en la Ciudad de México, pues hay migrantes, ya en reiteradas ocasiones he preguntado sobre el número de personas que son migrantes extranjeros y que han decidido o que permanecen en nuestro país. ¿Cuál es la cifra? ¿Cuántas personas hay? Que se tenga el registro. Y en este sentido… Te damos el número con gusto. Por favor, Presidente. Y en Mira las fotos de Acapulco. Esta era la situación en la que estaba antes, pero la parte nueva donde ya está, está, mira. Ya se hizo un proceso de desasolve muy importante. Y están trabajando las máquinas en el río Salado. Hay un trabajo muy intenso con Secretaría Marina y con agua. Gracias, Presidenta. Y le preguntaba sobre este tema de los migrantes, más allá del número, ¿cómo se va a apoyar a los que ya están en la Ciudad de México y que desde el gobierno capitalino están planteando pues establecer algunos albergues, pero que los vecinos no quieren, se están oponiendo? Lo está atendiendo la jefa de gobierno y lo está atendiendo muy bien. Y todo el apoyo que requiera de las instituciones de gobierno, particularmente de migración, lo va a tener. De acuerdo, Presidenta. Aprovechar que están los miembros del Gabinete de Seguridad, pues saber cómo va el avance del caso de los colaboradores de la jefa de gobierno. Ayer nos dijeron que nos podían dar ahí algún avance, sobre todo la línea de investigación, si tenemos ahí algo al respecto. Bueno, tomamos la decisión de no informar hasta que no haya más avances. No sé si quieras comentar algo, Omar. Como lo dice la señora Presidenta, se tomó la decisión entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, de no informar por el momento. Se está trabajando todos los días en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y no vamos a dejar este asunto hasta que haya detenidos y esté resuelto el caso. ¿Cuál es la razón, secretario, de cuidar la investigación? Como en otros casos, no es la primera vez que lo hacemos. Cuando son investigaciones delicadas, preferimos guardar la información y continuar trabajando. Entiendo. Gracias. Y por último, y agradezco, Presidenta, secretarios, por la pregunta. ¿Quiere comentar usted, secretario? Del personal militar y de la Guardia Nacional desplegados en Guerrero, tenemos un efectivo total de 9.912 elementos, 3.277 pertenecen al Ejército y 6.635 a la Guardia Nacional. Allá se realizan operaciones de manera muy coordinada con la Fiscalía del Estado, con la Secretaría de Seguridad del Estado de Guerrero, con la Marina, no se diga con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de inteligencia, de tal manera que se han llevado a cabo de abril a la fecha 119 órdenes técnicas de investigación. De ellas, 97 han dado resultados positivos. También se ha colaborado en la aplicación de órdenes de aprehensión, 353 órdenes de aprehensión. Entonces, sí hay un despliegue muy importante. Y respecto a Coyuca,
También desde hace una semana se reforzó, se mandaron más tropas ahí, se concentraron y ahí están en contacto con la población. Muchas gracias, secretario. En la Sedena, que le comenté ayer. Adelante. Sí, Presidenta. Preguntar, aprovechando que está el secretario de Marina, si nos pudiera dar un avance de lo ocurrido con el buque Escuela Cuauhtémoc, si tenemos algunos avances y cómo será el tema del seguro, por favor. Muchas gracias. Sí, el buque Escuela Cuauhtémoc ya se trasladó al astillero para revisar el casco, el sistema de gobierno y el sistema de propulsión. Con eso se van a determinar si hubo falla de máquinas, si fue otro tipo de cosas, y sigue la investigación por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Ministerio Público Militar y la Agencia del Transporte. ¿Cómo va a funcionar el tema del seguro, secretario? El buque está asegurado por una cantidad aproximada de $24 millones. Se van a pagar todas las reparaciones, se van a cubrir las indemnizaciones a los deudos de los fallecidos y lo que resulte. De acuerdo. Muchas gracias, secretario. Por último, Presidenta, y más que de información, quisiera preguntarle si en el marco de esta visita a la cumbre del G7, si tiene contemplado tener algún acercamiento con la prensa, platicar pues de esta reunión, de este avance, no como ocurrió, por ejemplo, en la cumbre G20, que no tuvimos oportunidad. Vamos a ver si hay espacio. Todo parece que nos vamos el lunes de la próxima semana. Estábamos viendo los vuelos ayer. Nos vamos el lunes y regresamos el martes en la noche. La reunión del G7 es el martes y las reuniones bilaterales serían el mismo martes. Entonces, pues es poco tiempo, vamos a ver si hay espacio ahí para poder hablar con los medios, y si no, el miércoles pues aquí damos todo el... ¿Habrá mañaneras? Vamos a seguir con mañaneras. Dicen, se querían levantar tarde. Ya lo vamos a informar. Mañana, después de la reunión con el subsecretario del Departamento de Estado, con Cris Landó, ex embajador en México, ahí ya podremos tener mayores detalles y a más tardar el jueves les estaríamos informando. También el día de mañana nos estaríamos viendo si viene, cuándo estaría viniendo y en general pues la agenda que estaríamos trabajando. Muchas gracias. El lunes muy temprano, creo que sale a las 6:30 de la mañana el vuelo. Sí. Bueno, es más. Sí, adelante. Buenos días, gracias por permitirme preguntar. Víctor Bárcenas, de Radio Educación. El sexenio pasado, el presidente López Obrador impulsó una batalla muy fuerte contra el huachicol, casi que lo exterminan en este fenómeno, pero está resurgiendo sobre todo en la frontera. Hay el traslado de pipas, incluso con fachada de que es aceite o otro tipo de combustible. ¿Qué tanto su gobierno está resolviendo esta problemática fronteriza? Son dos líneas que estamos desarrollando, que lo he comentado aquí. Una tiene que ver con la parte penal y las investigaciones de quien introduce combustible a nuestro país de manera ilegal o a través de otros esquemas de venta ilegal de combustible. Y eso tiene que ver pues con la inteligencia, investigación y las investigaciones que se hacen en la Fiscalía General de la República. Y otra muy importante es la prevención. ¿Qué hacemos para evitar que esto ocurra? Entonces ahí hay un trabajo muy importante de Secretaría de Energía, Pemex, el SAT, la UIF,
Secretaría de Marina en lo que le corresponde a los puertos, Secretaría de la Defensa en lo que le corresponde, el director de la Agencia Nacional de Aduanas, está la CEA, que es el área de medio ambiente que tiene capacidades de sanción, está Profeco, que también tiene atribuciones de sanción, y entonces estamos ya con una plataforma que ya existe, porque no había le llaman trazabilidad, digamos, del litro de combustible que entra en la aduana, a qué gasolinera llega. Entonces hay permisos de importación, aparte del permiso de importación que tiene Pemex. Después se lo venden a comercializadoras, después de las comercializadoras se les vende a lugares de almacenamiento que no necesariamente es el mismo, y después de eso ya o a empresas de manera directa o a estaciones de servicio. Entonces ya tenemos una plataforma que nos permite conocer del importador a qué estación de servicio llega, y al mismo tiempo pues toda la investigación que tiene que ver con los delitos. A partir de ahí pues se está revisando por parte del SAT de energía todos los permisos y cuántas comercializadoras existen. Entonces hay un trabajo ahí muy detallado que nos está llevando pues a estas incautaciones que tienen que ver pues también con las investigaciones previas que se están haciendo. Ya vamos a presentar, estamos en ese trabajo, pues un informe global de lo que tiene que ver con la disminución del huachicol. La mejor manera en que lo podemos ver es particularmente en el incremento de la venta de gasolina y diésel por parte de Pemex, que se ha incrementado en alrededor del 15%. Eso quiere decir que se ha reducido el mercado ilegal en 15%. Entonces se redujo muchísimo en el periodo del presidente López Obrador lo que era picar, digamos, los ductos para de ahí sacar combustible. De todas maneras, todavía quedan algunas áreas y ahí se está trabajando. Pero la otra parte pues es este proceso de huachicol, que muchos le llaman fiscal o vinculado con entrada de ese combustible a México, que pues estamos en este momento investigando y se ha parado bastante. Mencionaban en los reportes de una reducción del 24.4% de feminicidios. Antes la cifra era 10 feminicidios por día, ahora ¿cuánto sería entonces el ¿Tienes el dato, Marcelo? dato? Feminicidio al día. Ahora te lo doy. Por otra parte, hoy, esta semana, mañana y el 16, se da la comparecencia ante jueces de Washington y Nueva York de altos capos de narcotráfico, en este caso los Z40 y 42, los hermanos Treviño Morales, y también el Mayo Zambada. La expectativa de su gobierno respecto a estos juicios. ¿Quieren comentar algo? Como saben, varios de ellos tienen procesos abiertos allá y aquí también. La Fiscalía General de la República está en comunicación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y están informándose de lo que está ocurriendo allá. ¿Creen que algún tipo de declaración involucre algún tipo de funcionarios del gobierno anteriores vinculados al crimen? Del Z40 y Z42, pues no tenemos conocimiento, pero si es así, pues también nos compartirán la información y trabajaremos con ellos. Claro. Presidenta, con la reforma al Poder Judicial hay muchas expectativas respecto de esta elección que ya se llevó a cabo, pero el trabajo de las fiscalías, ¿están planteando ustedes un esquema nuevo normativo para coordinar los esfuerzos del trabajo de fiscalías estatales, que muchas veces va muy disperso de lo que hace una fiscalía estatal a otra? ¿Hay una voluntad de unificar el trabajo de fiscalías? Por ahora estamos en el tema del Poder Judicial. Tiene que tomar posesión el nuevo Poder Judicial, los nuevos poderes judiciales en los estados en donde hubo cambios y pues que den los resultados que tienen que dar. Hay una modificación a la ley de seguridad, no sé si quieras plantear, Marcela, toda la modificación al Sistema Nacional de Seguridad, que fortalece la capacidad de coordinación entre las fiscalías
y las secretarías de seguridad de los estados, la Fiscalía General de la República y el Gabinete Federal y el Gabinete de los estados. Queda mucho más claro en esta reforma que estamos planteando todos los procesos de coordinación. ¿Quieres comentarlo? Con su permiso, Presidenta, nuevamente, como indicaba precisamente la Presidenta, las principales modificaciones a la ley serían básicamente dos. Una, todo lo que tiene que ver precisamente con la coordinación entre los órdenes de gobierno, sobre todo, ¿no?, los municipios, los estados, la federación, pero también entre las policías, también municipales, estatales y las fuerzas federales, y también las fiscalías, las estatales y la General de la República. Y todo lo que tiene que ver, ¿no?, la segunda parte es lo que tiene que ver con el fortalecimiento precisamente de estas instituciones. Se establecen por primera vez las atribuciones y facultades que tienen las policías de estos niveles y, por ejemplo, en el caso tanto de las policías estatales como de las fiscalías estatales, se establecen incluso las áreas mínimas que deberían de tener. Resumiendo, es esto, ¿no?, un fortalecimiento de las instituciones. ¿Se unifica el trabajo de los peritos en cada uno de los esfuerzos institucionales por mejorar? Sí, eso es muy importante porque también por primera vez se incluyen los perfiles que deben de cumplir todas estas personas que integran las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, como son los peritos, los analistas, los investigadores, los policías, por supuesto, pero los policías también penitenciarios, incluso, que no incluía la actual ley. Y solo para, si me permite, Presidenta, lo que se preguntaba del feminicidio es 1.8 el promedio. Presidenta, finalmente le preguntaría, el asunto del Mayo Zambada ya se cumple casi un año de que pues fue prácticamente secuestrado del país. ¿Lo plantearían en la reunión que tendrá con el presidente Trump en caso de que se produzca este encuentro? No sé si plantearíamos este tema en particular. Lo hemos planteado con otras autoridades cuando vino la secretaria de Seguridad y lo plantearemos con el Departamento de Estado para que se aclare todo como debe aclararse, esencialmente la Fiscalía General de la República. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, la última pregunta acá. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, ¿qué opina usted de que el delegado de Baja California, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, esté utilizando redes sociales oficiales para insultar a nuestro medio de comunicación cuando le hemos cuestionado el origen del financiamiento de su campaña anticipada rumbo a la gobernatura de Baja California, usando expresiones de bajo nivel, diciendo que somos un medio, no periodistas, y tratando de intimidarnos? El funcionario realiza mañaneras con logos del gobierno federal, haciendo campañas de desprestigio justo después del Día de la Libertad de Expresión. Y además, ¿cómo se justifica que este funcionario se rodee de asesores como Ariel Izárraga, señalado por presunto enriquecimiento ilícito y casos relacionados con corrupción de menores? Me gustaría mostrar un video, una pequeña parte de cómo se expresa el delegado. Imbéciles fueron tan torpes de homosexualidad, son gente muy sucia, no son periodistas, desde luego, basura que lanzaron sobre eso, de indecentes, majaderos, pelados, de parte delincuente. Es todo, Presidenta. Pues hay que respetar a los medios siempre, siempre. Por último, si me permite... Puede uno no estar de acuerdo. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que se dice, pero el respeto siempre debe existir y, sobre todo, la posibilidad de contestar. Como aquí, imagínense si no tuviéramos la mañanera y todo lo que dicen los comentócratas y los medios y que no tuviéramos nosotros la posibilidad de réplica y que le estuviéramos pidiendo a cada medio, oye, dame chance de la réplica, pues mejor se hace aquí. Entonces hay respeto, hay libertad de expresión, hay derecho de réplica, pero pues tiene que haber respeto al trabajo de los periodistas. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en muchos casos. Muchas gracias. Presidenta, ¿me permite una pregunta para el secretario? Sí, adelante. Muchas gracias.
¿Qué implica la incorporación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Unidad de Investigación de Tráfico de Armas de Estados Unidos y cómo fortalecerá el combate binacional contra el tráfico de armas y explosivos? Perdón, ¿me puede repetir? Sí, ¿qué implica la incorporación de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a la Unidad de Investigación de Tráfico de Armas de Estados Unidos? No, la Secretaría no se incorpora a ninguna unidad ni a ningún organismo de Estados Unidos. Obviamente tenemos colaboración con ATF, como lo tiene Fiscalía General de la República, pero no hay ninguna integración a ninguna unidad, ni hay un grupo específico de la Secretaría de Seguridad que atiende este tema. Hay un grupo en la Fiscalía General de la República que atiende el tema directamente con ATF, pero no es la Secretaría. Okay. Muchas gracias. Bien. A ver, vamos a y ya. Sí, te hacemos una nota especial sobre eso. Adelante. Gracias, Presidenta. Buenos días a los secretarios aquí presentes y los funcionarios. Presidenta, le voy a hacer 4 preguntas. Son muy cortas. Los compañeros preguntan ya se mucho. ¿Quieren ir a desayunar? Sí, exacto. Les invitamos la barbacoa y los chilaquiles. La invita el compañero. Bueno, Presidenta, algunos compañeros que están por jubilarse se encuentran con problemas por el tema de la modalidad 40, Pues existe ahora una gran burocracia. Antes tardaba normalmente una semana, ahora se está tardando hasta 6 meses. ¿Para qué, perdón? Para el tema de la modalidad 40 para jubilarse. Los afectados nos comentan que la titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido y Cuesta, y el propio SOE, pues si no están rebasados, pero sí nos están dando agilidad a este tema. Las últimas cifras reportan que hasta abril del 25 existían alrededor de 260,000 asegurados inscritos en esta modalidad y que ahora están en riesgo de sufrir retrasos en el reconocimiento de los periodos cotizados bajo la misma. Se estima que adicionalmente los asegurados inscritos anualmente se incorporan 90,000 asegurados que solicitan su alta y baja de dicha modalidad para iniciar el trámite de pensión por cesantía de edad avanzada y vejez. La Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto también centralizó la certificación de derechos pensionarios mediante la emisión de un nuevo procedimiento 2023 y reforzado en enero de 2024 con lineamientos más estrictos. Presidenta, ¿cómo agilizar este trámite? Y también considerando que ningún gobierno en el mundo va a poder soportar una carga para pagar todas esas pensiones, y cuál es en ese sentido. No, el IMSS tiene capacidad y los fondos y cómo está estructurado. Le decimos a Zoe a ver que nos envíe una tarjeta para poder, o la próxima vez que venga. Creo que viene mañana. Mañana vamos a presentar aquí el programa Salud Casa por Casa integral, porque se ha dicho o lo hemos presentado cuando presenta Salud, pero no con la información completa de lo que significa. Van a venir un grupo de enfermeras que son parte de Salud Casa por Casa para que expliquen cuál es su tarea. Y ahí Zoe nos puede contestar este tema de las jubilaciones a partir de este esquema. Gracias, Presidenta. La segunda pregunta es ahorita que está la Secretaría de Gobernación, la licenciada Rosa Isela, si me permite preguntarle cuál es el avance de las investigaciones de las niñas violentadas en Zimapán, Hidalgo. La legisladora de Morena ya pidió licencia de manera indefinida, autorizada por el Congreso. Entonces quisiéramos saber cómo va ese avance, secretaria, con respecto, porque los niños nunca deben de tocarse y mucho menos violentarse. Con permiso, Presidenta. Solamente señalar que la investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado de Hidalgo y que ha tenido avances, sobre todo porque hay órdenes de aprehensión giradas en el caso de 5 personas, y entre ellos mujeres y hombres, algunos que ya están detenidos, pero faltan algunos y algunos personajes. Entonces, pues esperamos
que pronto la Fiscalía tenga esas detenciones y también esperamos, como siempre, o como en este caso que tienen que ver con niñas, pues el apoyo decidido de los jueces locales ahí, del Tribunal del Estado de Hidalgo y de todas las autoridades de esa entidad por este lamentabilísimo caso de violencia en contra de niñas. Entonces, estamos pendientes del cumplimiento de las órdenes de aprehensión, pero es un caso que se ha seguido porque hubo un bloqueo en Zimapán y entonces pues se ha seguido atendiendo por parte de la Secretaría de Gobernación. Yo personalmente he estado atendiendo a las víctimas y pues en el seguimiento del caso. Más bien, más que por el lado de la investigación que le corresponde a otras instancias, más bien por el caso de la atención a víctimas. Pero tenemos confianza en que pronto estarán todas las personas detenidas, porque todas, absolutamente todas las que están involucradas, tuvieron orden de aprehensión. Gracias. Y otra pregunta, Presidenta, ahora que están los secretarios de la Defensa, la Marina, el secretario de Seguridad y, por supuesto, usted presidiendo esta conferencia como jefa del Ejecutivo, no sé si leyeron o si su reporte en la mañana de su reunión, pues el gobierno norteamericano emitió un pago o una gratificación de $10 millones, si no me equivoco, por la captura de los otros dos hijos del Chapo Guzmán. Yo quisiera preguntarle cuál es la colaboración de todas las instituciones de seguridad en el país para que no suceda lo que pasó con el otro hijo del Chapo, que nadie supo, nadie sabe quién entró, cómo se lo llevaron, si hubo traición entre los grupos delictivos y cuál es ese proceso. Ahora que está el secretario de la Defensa, que yo creo que sería el idóneo, no sé cuál sería la respuesta. Omar, si quieres contestar. Sí. Tenemos blancos prioritarios, que son objetivos prioritarios que son de los dos países, como es el caso de los hijos del Chapo Guzmán. En el caso de dos que tienen orden de aprehensión y con fines de extradición a Estados Unidos, pero que también tienen orden de aprehensión en México, que es el caso de Iván y de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, se trabaja también en colaboración con Estados Unidos, pero de manera, cada quien en su territorio, para evitar el caso de que haya una filtraciones de las autoridades norteamericanas. Exactamente. Pues trabajamos de manera más estrecha para evitar estas filtraciones y que no impidan su captura o su detención. Y para concluir, si me lo permite, Presidenta, y que está ahorita el secretario, mucho se generó la semana pasada. Yo no creo mucho en las redes sociales porque algunos pues youtubers, algunas personas que tienen 1.200.000 o 300.000 seguidores, manejaron en las redes la supuesta, y lo pongo entre comillas, el supuesto secuestro de la actriz María Sortet y madre del señor secretario, para saber si fue cierto o no es cierto, que lo desmienta. No, fue falso, en algún momento lo subieron a las redes sociales, mi mamá no contestó nada, cuando subió un poco más, ella emitió un tuit nada más, pero es totalmente falso, pues estaba en su casa y con sus nietos normal. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. Nos vemos mañana.